mis niños, buenos días. Comenzamos con la clase de hoy, el día 11 de junio del 2020. Anteriormente les había preguntado si de lo que vimos en las clases pasadas todo les quedó claro, algo que quieran opinar. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Todo bien? Si todo está bien, para que empecemos con los temas de la siguiente unidad. Ese día a mí me dijeron que el último tema que explicó, pero ya ve que usted me preguntó que cuál, pero pues no sé cuál, solamente que el último tema. El último tema, ¿cuál es el último tema? A ver, sean específicos, si no, no me acuerdo. Profa, donde se metía seno y coseno y eso a mí no me quedó muy claro. Donde se ponía seno y coseno. Ok. Vamos a hacer un esquema y un repaso breve de eso. ¿Dónde está mi pizarra? Aquí. Básicamente hay tres formas de representar a los números complejos, ¿no? La forma binómica, que es la que conocemos comúnmente nosotros, que es la forma A más BI. Luego tenemos la forma polar, que es la de coseno del argumento más el seno del argumento por el número imaginario, ¿no? Vamos a representarlo aquí. Formas de representar a un número complejo. Si nosotros entendemos lo que son el conjunto de los números complejos, vamos a entender en realidad a todos los conjuntos de los reales, a todos los números que existen, porque los números complejos abarcan todos estos números, ¿no? Ya que constan de una parte real imaginaria. Ahora, como comento, hay tres formas de escribirlo: de la forma binómica, A más BI, y la forma polar se llama, que es la de coseno de chispas, no me va a aparecer aquí el valor. Bueno, voy a ponerle esto, luego le pongo la rayita. El coseno de θ es el módulo R por el coseno de θ más el seno de θ por parte real, parte imaginaria. Y la tercera forma de expresarlos, que es la forma exponencial. Esta forma me dice que yo puedo expresar a mi número complejo de la forma Euler, a la i no me sale aquí el símbolo. Ahí está, de i por θ. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? La forma polar, como bien habíamos dicho, sale de cuando nosotros vemos a un número complejo representado en una gráfica. Okay, vamos a suponer que vamos a tener el siguiente complejo, ¿no? Vamos a poner aquí 3 y aquí, no sé, 4. Entonces este es mi complejo 3.
más 4i. Siendo esta siempre la parte real y la parte imaginaria representado en un diagrama de Argand, que es este que vemos aquí. No es un plano cartesiano común, sino que se denomina diagrama de Argand. ¿Ok? Entonces, esta forma que nosotros vemos, podríamos decir entonces que yo tengo un vector, ¿no? Tengo un vector en este punto. De hecho, me fui mal. Lo debí poner por acá. Te lo borro y escribo. Se pone que aquí está el 3. ¿Ok? Deme un segundito, alguien más quiere entrar a la sesión. Entonces, pues si este vector al que nosotros llamamos como módulo va a tener un cierto ángulo de inclinación llamado fase o argumento, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy a representar entonces a este par de números complejos que básicamente es mi vector de esta forma? Pues entonces, como es mi vector, yo sé que pues lo puedo ver desde las componentes X y Y, que son mi abscisa. Nos voy a poner otro color. Y mi ordenada, ¿ok? Si nosotros descomponemos este vector, como siempre lo habíamos hecho, pues yo tendría una componente en la ordenada y una componente en la abscisa, ¿no? Así que, si yo quiero decir, ya sé que esto es A y que esto es B, ¿de qué manera yo puedo calcular a A? ¿Y de qué manera puedo calcular a B, no? Si A es este vector representado en esta línea con respecto a este ángulo, entonces yo puedo decir que uy, no quiere, ok. Que el seno, porque si lo viéramos de esa forma sería como que el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Entonces podríamos decir que el seno del argumento es igual a... ¿Quién era? ¿Cómo se definía el seno? Bueno, en este caso sería el coseno, ¿no? Porque el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si nosotros viéramos que esto es como que equivalente a mi cateto adyacente, pues en realidad estoy viendo que es mi abscisa, entonces el coseno del argumento va a estar dado por ¿quién? Mi valor de mi abscisa sobre mi módulo, ¿ok? Entonces, para representar a B, que B está en el eje de los imaginarios, B con respecto a este plano, pues yo veo que es como que mi cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿quién es o cuál es la función, la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues es la función seno, ¿no? Seno entonces del ángulo, del argumento, va a estar dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa, B sobre R. ¿Ok? Que en este caso nosotros lo definimos como
la ordenada entre el módulo, ¿ok? Ahora bien, si yo ya tengo desglosado en esta forma a mi función, ¿a quién quiero representar? A y a B, ¿no? Entonces despejo. Aquí yo despejo a A. Si despejo a A, esta R va a pasar multiplicando y me va a quedar que A es igual al R por el coseno del módulo. Y en B me va a quedar que B es, eso va a pasar multiplicando R por el seno del módulo, ¿ok? Ahora, ¿quién es A y quién es B? Parte real, parte imaginaria, de manera que mi complejo A más B por I se puede escribir como R coseno del argumento más R por el seno del argumento, que corresponde a esto, a mi parte imaginaria, ¿ok? Factorizando la R nada más, y voy a tener a mi coseno del argumento más el seno del argumento, el seno del argumento por I. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta parte? No, profe. Ok. Bueno, yo lo entendí. Ok. Ahora bien, si nos vamos a un ejercicio, vamos a tener ¿a quién podemos buscar? Vamos a poner que yo tenga el siguiente complejo. Y me dice, tengo a mi complejo Z igual a 2 más 4, ¿ok? ¿De qué forma está representado este complejo? Está en su forma binómica, ¿verdad? Y te va a decir, pásamela, representa como a la forma polar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Representarlo de esta manera, ¿no? Si yo lo quiero representar de esta manera, ¿a quién quiero conocer? A R, al módulo, y al argumento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo calcular a R y cómo puedo calcular a mi ángulo? Mi ángulo yo lo puedo calcular, mi ángulo yo lo puedo calcular mediante la función tangente. El tangente de esto pues es nada más y nada menos que mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa, ¿no? Que en este caso es B sobre A. Pero ¿qué me da esto? Mi tangente del ángulo, ¿verdad? No mi ángulo, ¿no? Entonces, para que yo calcule mi ángulo, yo le tengo que sacar la inversa. O sea, mi función arco tangente de B sobre A ya es lo que me va a dar mi módulo. ¿Ok? Un segundito. Ok, vamos a retomar entonces, ¿no? ¿Y cómo voy a calcular R?
en R puedo aplicar, si yo veo esto como un triángulo rectángulo, R es esto de aquí, pues yo puedo hacer mi cateto, mi cateto adyacente y mi cateto opuesto elevados al cuadrado para calcular la distancia que hay entre mi centro y mi punto, ¿no? Que es esta R que representa aquí. Entonces esta R mediante el teorema de Pitágoras, o sea, R al cuadrado, esto lo voy a escribir con R al cuadrado es igual ¿a quién? A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues yo ya sé que esto va a ser la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a representar a este complejo a la forma polar. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a calcular R. Vamos a calcular R. Entonces yo tengo que R va a ser la raíz de A cuadrada, que es 2 al cuadrado. Voy a poner un poquito abajo. La raíz, ¿no? De 2 al cuadrado más. ¿Quién sigue? ¿Quién tenemos por ahí? 4 al cuadrado. ¿Qué me arroja este valor? 2 al cuadrado, 4, ¿no? 4 al cuadrado, 16. 16 más 4, raíz de 20. Y este es R. Y ahora voy a calcular entonces A. Se les pasó esto de acá, bueno, no importa. Entonces vamos a calcular al módulo. Uy. Perdón, al argumento. Y esto va a ser el arco tangente, o va en su calculadora, la tangente inversa de B sobre A. ¿Quién es B? 4 sobre 2. ¿Y esto cuánto les da? ¿Cuánto les da, niños? ¿Tienen calculadora por ahí? Vayan por sus calculadoras. No, nadie. Ay, ¿me va a contestar? Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que usted está diciendo es que nosotros vamos a poner tangente y vamos a dividir los 4 entre 2. Tangente inversa, porque estamos aplicando Ajá. la función arcotangente de B sobre A para calcular el módulo, ¿no? Ya dijimos que el módulo lo puedo calcular de esta manera, ¿ok? Entonces este módulo es el arco tangente, o sea, en la calculadora la tangente inversa Ujú. de 4 Ok. sobre 2. $63.43. 63, ¿ok? Punto 43. Ok, entonces yo ya tengo el módulo. Uy, ¿qué es esto?
Ya tengo el módulo, ya tengo el argumento, entonces lo puedo representar ya, ¿verdad? Voy a decir que z entonces es igual a mi módulo r, o sea, raíz de 20, por el coseno de tita. ¿Quién es tita? 63.4 más el seno de 63.4. Y es todo. Esta es mi representación polar de esto. ¿Ok? Correcto. ¿Dudas? Profa. No. Ahora bien, esto funciona perfectamente para el primer y para el cuarto cuadrante. Esta forma. Porque la calculadora, cuando nosotros apretamos la tangente inversa de esto, me da exactamente este módulo, ¿no? Ahora, en los números complejos siempre se toma o se lee desde hubiera puesto este módulo se lee si nosotros tuviéramos el ángulo, se empieza a leer de aquí para aquí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo calcule aquí mi tangente inversa, ¿qué ángulo es el que voy a querer? Este de aquí, no, hasta aquí. Este ángulo, todo este ángulo. Pero la calculadora, ¿cuál es el ángulo que me va a dar? Cuando tú apretas la función inversa en una calculadora, el ángulo que te da es este. Para esta función te da este ángulo. Vamos a ponerle otro nombre, alfa. Sin embargo, si yo sé que alfa tiene por propiedad que es opuesto por el vértice con este, pues entonces este alfa es lo mismo aquí, ¿no? Vamos a ponerle aquí beta. Si alfa es igual a beta, entonces, ¿cómo determino a tita? Pues puedo decir que tita va a ser 90 más beta, ¿verdad? O alfa, como lo quieran ver. ¿Ok? Pero ¿qué pasa entonces si yo tengo en este cuadrante? ¿Cuál es el ángulo que voy a leer? De aquí para acá, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que me va a dar la calculadora cuando yo apriete la tangente inversa de esto? Me va a dar este ángulo. Vamos a llamarle ángulo A y ángulo B. ¿Cómo sería entonces aquí mi valor de teta? Tita sería, si yo sé que la calculadora me está dando este valor en la tangente inversa, entonces ese valor es lo mismo que este valor, yo puedo decir que tita es igual a pi, o sea 180 más b.
por último, vamos a ponerlo en amarillo. ¿Qué pasa entonces si yo tengo bueno, lo voy a escribir en otro plano porque sí está muy garabateado. ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si yo tuviera un vector aquí? ¿Cuál es el ángulo que me va a dar la calculadora? Como ya había dicho, esto funciona bien para el primer y cuarto cuadrante. Me da este. La calculadora me da este. Pero ¿cuál es el ángulo que yo requiero? De aquí para aquí, ¿no? Por lo tanto, para calcular todo este ángulo, vamos a llamarle θ y este otro de otra forma. Vamos a llamarle, no sé, gamma. Entonces, mi calculadora me va a dar el valor de gamma. Entonces, para que yo calcule θ lo puedo calcular como 2pi menos gamma, ¿no? ¿Por qué 2pi? Porque sé que dos vueltas, o sea, una vuelta de aquí pi es 180, otra vuelta de aquí son otros 180, y en realidad hacen los 360 grados que tiene un círculo, ¿no? Entonces a 2pi yo le quito esto, pues ya voy a tener todo mi valor de θ, ¿correcto? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No venías en el examen? Obvio va a venir en el examen. Todo lo que estamos viendo viene en el examen, si no, ¿para qué lo veo, verdad? Nada más así como que porque un día no tenía nada que hacer y dije, voy a ver números complejos. Pues como que no. Ok, ¿algo más que no les haya quedado claro? Entonces, para la forma exponencial, pues hay algo similar aquí, ¿no? Hay una demostración matemática que te dice que esto es igual a esto. Pero pues eso lo expliqué en el video que les subí. Si les quedó claro, si tienen alguna duda sobre eso, me dicen. Si no, pues ya comenzaríamos con lo que respecta el contenido de la materia. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bueno. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Vimos toda la parte de álgebra básica, potencia, radicación, factorización, suma de polinomios, resta de polinomios, división de polinomios, y conjunto de números naturales, o sea, el conjunto de los números reales, naturales,
y terminamos con complejos, que es hasta donde abarca su examen para la siguiente semana. Bueno, entonces vamos a iniciar con los contenidos de esta semana. Para esta semana, como sé que están en exámenes, no les voy a dejar tarea, pero sí tengo que comenzar con los temas que corresponden a la unidad, ¿no? Entonces, en esta unidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver toda la parte del sistema de ecuaciones y matrices para poder resolver productos de matrices, las operaciones elementales con matrices y para poder resolver las ecuaciones simultáneas en forma matricial. Ahora nada más tengo una pregunta para saber qué tan específica tengo que ser. Todos ya tienen nociones básicas de matrices. O sea, conocen lo que es una matriz. Yo no, profe, yo no sé nada. Nada, cero. Ok, bueno. Vamos a empezar entonces desde la parte de acordarnos cómo funciona un sistema. Okay. No. Oigan, ¿me escuchan bien? Porque yo escucho medio cortado. ¿Sí me escuchan bien? Creo que sí, ¿verdad? Profa, se escucha cortado. Ok, sí, lo pensé. Ya fue. En un segundo, ahorita regreso. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos a poner el pausa al video.